Bienvenidos a Reportereando por el Mundo, un podcast de Diana Chivatá y Albina Velasco. Para todos los que estamos en la adolescencia, la adultez, viajes, migración, salud, trabajo, relaciones, mudanzas y los dilemas reales de estar en los 30, 40 o más, solteros, en pareja, casados o sin hijos. Aquí hablamos sin filtro y conversamos con personas que han cruzado fronteras, cambiado de carrera o reconstruido su vida desde cero. Historias reales, decisiones que duelen, sorprenden y transforman. Reportereando por el Mundo. La vida adulta en modo real. Llegamos al cuarto episodio y hoy hablamos de un tema que, queramos o no, toca a todo migrante, el duelo migratorio. Un proceso que a veces es difícil de aceptar y más difícil de navegar. Lo vivimos solos, en pareja, con amigos o incluso rodeados de personas que no siempre entienden. El duelo migratorio no siempre es evidente. A veces toca la puerta en fechas especiales. Llega con una canción, una llamada o un recuerdo que te mueve más de lo que esperabas. Este episodio no es para victimizar la experiencia de emigrar, es para ponerle palabras a lo que muchos sienten y no siempre saben explicar, porque emigrar no solo es crecimiento y oportunidades, también es pérdida, adaptación y aprendizaje constante. Hoy nos acompaña Estela Mavridis, más conocida como Araxi, de raíces armenias, criada en Argentina, pero con corazón neozelandés. Araxi es consejera en salud mental, bilingüe, y lleva más de 20 años viviendo en Nueva Zelanda. Su trabajo se enfoca en acompañar a migrantes, refugiados y familias que atraviesan procesos de trauma y adaptación. Se formó como counselor en Nueva Zelanda y hoy trabaja tanto en su clínica privada en Queenstown como en organizaciones que apoyan a comunidades diversas. Parte importante de su labor es ayudar a las personas a entender y atravesar el duelo migratorio. Además de su formación profesional, Araxi también ha vivido en carne propia la experiencia de emigrar, lo que le da una mirada muy cercana y humana a este tema. Araxi, bienvenida. Gracias, Albina y Diana, por invitarme a participar del episodio de hoy. Bueno, pero empecemos con las preguntas. ¿Qué es realmente el duelo migratorio y por qué mucha gente cree que es solo extrañar, pero puede llegar a ser más complejo que eso? Sí, la respuesta a la segunda parte es sí, puede ser mucho más complejo que eso. El duelo migratorio es el proceso en el cual uno muchas veces pierde la identidad. Es la sensación de pérdida de todas las ilusiones que uno tenía, de los proyectos que tenía. La sensación de pérdida de la red de seguridad, la red de contención que uno tiene cuando está en su país de origen, la sensación de que está perdiendo sus hábitos, sus tradiciones y su cultura. Pasa a veces por cosas tan simples como el sabor de la comida. Total. Sí, eso sí es verdad. O que uno esté habituado a ir a la panadería o que esté habituado a comprar las cosas en cierto lugar o hacer las cosas de cierta manera, y al país que ha emigrado, en el país que ha emigrado, las cosas se hacen totalmente diferentes. Totalmente distinto. Sí, eso es verdad. Acá tengo una pregunta y es, ¿por qué no llega como siempre al inicio? Porque lo hablo en carne propia y es, cuando yo migré hace 7 años a Nueva Zelanda, pues al principio todo era color de rosas. No estoy diciendo que no sea ahorita color de rosas, sino que pues al principio todo era novedoso, todo estaba chévere, como que uno se levantaba todos los días y decía, no, vamos para adelante, porque es que esto también era mi sueño, estar acá. Pero hay veces como que pesa, como que uno dice, ya no quiero echar para adelante. Mira, te voy a hacer un paralelismo para que se comprenda. Es lo mismo como cuando uno empieza una relación y estás en la etapa de noviazgo, que estás conociendo, que estás intentando adaptarte e impresionar, pero pasa un cierto periodo de tiempo donde todo eso uno ya se adaptó, ya más o menos conoce a la otra persona, y a veces lo que suele pasar es que se desvanece la novedad. Al principio es todo nuevo, todo es estimulante. Sí. ¿Y qué recomendaciones o qué de pronto pasos, cierto, uno puede llegar a seguir o debe tener en cuenta en el momento en el que ya nada es una novedad o ya nada le parece sorprendente? No tan sorprendente. Tiene mucho que ver con la capacidad de adaptación que uno tenga. A veces el choque suele surgir cuando a uno le cuesta adaptarse al cambio. A emigrar se le llama proceso de aculturación. En este proceso de aculturación uno puede tener 3 posturas. La primera es que uno se adapta completamente a la nueva cultura a la que emigró y deja de lado todo lo propio. La segunda es que uno encuentra un balance, sigue manteniendo costumbres propias del lugar de origen, pero también se adapta a la nueva cultura en la que está inmerso.
esfuerzo. Y la tercera es cuando uno no se adapta para nada y no incorpora nada del país de residencia. Y bueno, y ahí cuando uno no se adapta ni ha encontrado nada, ¿cuál sería la solución? O qué recomendaciones, como dice Albina, o qué cosas hacer, porque de todas maneras a veces uno como que quiere seguir estando acá, pero como que no lo llena, pero también es el sueño de uno estar acá. Muchas veces una de las cosas que necesitamos hacer es encontrar puntos de referencia, cosas con las que sí conectemos. Okay. Y puede ser conectarse con un grupo latino en particular, puede ser buscar algo que nos interese, como el grupo de ciclismo de la ciudad donde estemos viviendo, un grupo de danza, un book club, algo que sea de nuestro interés, para empezar a hacer otro tipo de conexiones. Okay, Sí, claro, referentes que me permitan de alguna forma vincularme de corazón, por poquitos, de a poquitos a lo que estábamos acostumbrados y ya no es. Sí. Una de las cosas que suele pasar es que inconscientemente nos comenzamos a aislar, y eso nos hace sentir solos, y eso nos hace rememorar momentos en que nos sentíamos acompañados y que nos sentíamos bien, y esa sensación de pertenencia. Entonces es una cuestión de reconectar desde otro lugar, de sentir esa pertenencia, pero en otro contexto. Bueno, en mi caso creo que he tenido como temporadas, porque al inicio me encantó, todavía me encanta, pero al inicio me encantó, después decía no, regresémonos ya, no quiero saber más, y ahorita no, quiero quedarme, sí, extraño muchas cosas, pero prefiero aquí. Entonces la otra pregunta que tenía, que también lo hablábamos al principio con Diana, es cuando uno se regresa al país, ¿cierto? No quiero volver, o también puede suceder las personas que se regresan al país y dicen no quiero en lo más estar acá. Ese tipo de cosas suceden y como la sociedad también, es que me parece que es muy importante, y esta es otra pregunta, que podamos tratar en esa parte que nos respondan, y es si la sociedad o los diferentes países pues que están ubicados en los diferentes países están abiertos a todo ese boom migratorio para de alguna forma hacer que ese duelo pueda ser un poco más acompañable. Es una muy buena pregunta y la respuesta es muy variada dependiendo de dónde estés. Lo que vas a notar, por lo menos aquí en Nueva Zelanda, es que si estás en ciudades pequeñas o pueblos, la aceptación es un poco más difícil, el proceso de aceptación es un poco más difícil. Si estás en ciudades grandes, donde hay un flujo de inmigrantes grande, se hace un poco más fácil. Porque la gente está expuesta a lidiar con gente de otras nacionalidades. Claro. Que sí. No es extraño, pero si vas a un pueblo que tiene 2.000 habitantes, donde la cantidad de inmigrantes es menos del 1%, les choca. Sí, y no es porque sean mala gente, no tiene nada que ver con eso, sino que es algo distinto. Es lo que yo llamo el síndrome del bicho raro. Para uno es normal, pero para ellos no lo es. Uno es el bicho raro. Sí. Cuando la reacción en general es que uno tiene miedo de lo desconocido. Es totalmente inconsciente, pero hay un nivel de cautela que no lo tendrían con alguien que es neozelandés, por ejemplo. Pero digamos, a ver, acá yo tengo también otra pregunta, bueno, como dos preguntas, y es, porque a medida de que pasan los años, digamos, yo fui en el 2022 a Colombia de visita y regresarme obviamente fue duro, pero como que ya dije, pues acá está mi casa, acá tengo todo, acá como que ya estoy echando pa'lante y todo. El año pasado volví a ir y devolverme fue, o sea, terriblemente duro, y todo el proceso de aceptación de cuando llegué acá otra vez me ha tardado un montón de tiempo, y a veces yo digo que eso es el duelo migratorio porque como que no me acostumbro, como que digo, ay, de verdad es que tengo que estar acá porque no me devuelvo, aunque en el fondo, como decía Albina ahorita, yo sé que también extraño muchas cosas acá, pero que acá también soy feliz, pero como que uno se va volviendo más viejo y como que va sintiendo más eso, como que esa pérdida y esa cosa que uno ya no es, porque también me di cuenta en Colombia que a veces yo ya no soy la misma que era antes, y eso duele un montón. Mira, ayer estaba mirando una película y hubo un comentario dentro de la película de una persona de tez blanca, rubia, de ojos azules, que comentaba que él no se sentía ni de aquí ni de allá, sus padres eran mexicanos, que en México no era lo suficientemente mexicano y que en Estados Unidos no era lo suficientemente estadounidense. Para el que migra, tiene esa dualidad de que tengo un pie en cada lugar, pero no soy de aquí ni soy de allá. ¿Y uno cómo hace para navegar eso? O sea, ¿cómo uno hace a veces también para dejar atrás un poco la culpa? Porque también yo creo que el duelo migratorio viene cargado de culpa de estoy lejos de la familia, no los estoy viendo como pues a los padres de uno o a los abuelos de uno envejecer, si hay sobrinos o lo que sea, no los estoy viendo crecer, como que
me estoy perdiendo de todo eso, me estoy perdiendo el compartir con mis amigas. ¿Y cómo uno hace para navegar eso? Yo ahí tengo también otro tema. Quisiera preguntarte y es, ¿hay como tipos de estados así como en un duelo normal de un ser querido? Porque a mí me pasa, que a veces me da una rabia por unas cosas que son tan sencillas, ¿sí? Pero yo digo, pero no sé, alguien que no sabe correctamente español y me corrige, yo digo, pero ¿por qué me corrige? O sea, por dentro es como, ¿por qué me corrige? Si yo vengo, no sé, y empieza todo en la mente de uno. Entonces, no sé si de pronto así como en un duelo de perder un familiar o el duelo de una relación, también hay estados en ese duelo migratorio. Primero contesto la pregunta de Diana y después la tuya, Albina. Uno tiene que comprender, y esto pasa por cualquier decisión que uno tome en la vida, que cuando uno decide está haciendo una elección. Y esa elección implica dejar de lado algo. Siempre uno va a sacrificar algo, incluso en la elección de si me levanto media hora más tarde. Toda elección tiene, no lo quiero dejar como pérdida, pero tiene algo que queda de lado. Una consecuencia, ¿sí? ¿Será? O bueno. Sí, de algún modo sí, pero o sea, uno está eligiendo. Sí. Y a veces uno incluso no eligiendo está eligiendo. O sea, el no actuar es elegir también. Hay algo que en ese proceso se va a sacrificar. En ese proceso de elección estamos sacrificando algo. Entonces, si uno llega a término con eso y elijo, hay algo que voy a dejar de lado, el proceso puede simplificarse un poco. El dolor va a seguir estando, pero lo que va a pasar es que no va a ocupar el lugar principal, no va a ser el foco, sino que se va a presentar como parte del duelo de vez en cuando haya algún tipo de detonante, que puede ser que haya fallecido alguien, que puede ser que sea la fiesta de quinceañera de alguien, que puede ser que alguien se esté graduando, una fiesta patria, una canción, un mensaje que alguien vio en Facebook que trajo algo a la superficie. El duelo no es lineal, es cíclico. Okay. Y uno puede pasar por la misma emoción varias veces. Por distintas razones. Entonces, está bien sentir lo que uno está sintiendo, no tiene nada de malo. Y creo que esa es una de las cosas que uno tiene que tener más presente. Por lo general, intentamos evitar esas emociones que son incómodas. Y también yo creo ahí, perdón, que uno lo trata de evitar es porque, o no sé, lo digo, y porque a veces también la sociedad es como, ay, pues usted está ya pasándola súper feliz, usted se fue a un país, sea Europa, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, el que sea, a un país de oportunidades donde está todo, donde hay todo, pero ¿por qué se va a quejar? ¿Por qué va a estar así? Si usted lo que está es feliz, ve esos paisajes tan divinos y uno de pronto acá dice, ay, no supieran, si supieran. A ver, eso específicamente es uno de los problemas, que uno también a veces inconscientemente romantiza mucho dónde está. Sí, total. Inconscientemente le presentamos las cosas a nuestros familiares, a nuestros conocidos como algo que es hermoso, y lo es, no lo niego, pero no les contamos sobre el trasfondo, sobre todo lo que nos pasa, sobre las dificultades, muchas veces porque no nos queremos preocupar. O porque lo que tú dices se idealiza y se cree que con el cambio hay un estado mejor, pero igual un cambio, como tú lo estás diciendo, implica pérdida, implica cambio, o sea, implica toda una revolución de alguna forma para poder establecerse. Y la gente que nunca ha salido de su zona de confort, y no, ni siquiera estoy planteando en su país, de su zona de confort, no comprende lo chocante que puede ser el cambio, el miedo que causa, las dudas, la incertidumbre, el hecho de que uno no tiene esa red de contención, no tiene a quién acudir, y que el único responsable de sí mismo es uno. O sea, si me pasa algo, me tengo que arreglar solo, a pesar de que puede haber un grupo de gente que esté dispuesta a apoyarlo a uno, pero no es lo mismo que poder levantar el teléfono y llamar a un hermano, o a mamá o a papá, o a tu mejor amigo, no es lo mismo. Volviendo a mi pregunta de la rabia, entonces esos estados son cíclicos, no es que de pronto yo pase por culpa rabia como alguna vez le enseñaron a uno de un duelo. Ajá, Sí, no, sí. el duelo no es lineal, no es que uno pasa de etapa A a etapa B a etapa C. O sea, hoy uno puede odiar y mañana hacer las paces con, digamos, con el país en el que está y con que, bueno, ya vivo aquí, ya todo bien, acabamos. Y al otro día, bueno, no al otro día, digamos, en una semana puedo decir, ¡ah! Pero muchas veces esos cambios dentro del ciclo suceden porque hay algo que provocó el cambio. un detonante. Un detonante. Puede ser un comentario, puede ser una situación donde uno se haya sentido excluido, puede ser pasó algo en la familia. O sea, siempre hay un detonante que nos lleva a esa emoción. Y lo que comentaba de esto de no rechazar lo que estamos sintiendo, ser coherente con lo que estamos sintiendo. Estoy enojado y está bien estar enojado. Nada que hacer. Sí. El tema es qué hacemos con ese enojo, cómo trabajamos con ese enojo.
enojo, ¿cómo lo canalizamos? ¿Qué formas se podrían usar para canalizarlo? Hay gente que se inclina a hacer deportes, por ejemplo, deportes como artes marciales, deportes de contacto. Hay gente que lo canaliza por intermedio de las artes, cantando, pintando, haciendo artesanías. Hay gente que escribe, que lo canaliza por medio de la escritura. El tema es encontrar una manera que nos sirva personalmente, que sea la manera en que podemos liberar esa energía. Digamos, algo acá bien personal mío es, yo en español soy una persona completamente diferente y en inglés otra, y he llegado, o sea, tengo dos identidades y eso como que a veces me molesta y como que me duele, o sea, ahí seguimos, como que me duele mucho, porque yo digo, a mí me gustaría que la gente en inglés me conociera la Diana que es en español, porque pues hablo mucho más, me expreso mejor, pero también a veces sé que la barrera del idioma, aunque lo hablo, pero también hay cosas en que hay chistes que en inglés no se entienden y que yo digo, pues ¿para qué hablo? ¿Cómo hacemos para, como, no sé si uno puede ser la misma persona en los dos idiomas o cuando se logra ser la misma persona en los dos idiomas, o eso es normal o nunca se logra, o es normal o qué, porque pues, para mí ha sido súper doloroso y yo a veces a la gente le digo, aprendan español para que me conozcan realmente. Mira, eventualmente se logra, pero tiene mucho que ver con la autoestima. Sí. Porque generalmente lo que suele suceder es que como en inglés no te sentís cómoda, no te sentís segura, te retraes de hacer cosas por miedo al que dirán, a ser juzgada. Entonces en inglés por lo general no mostras tu verdadero ser. Es verdad, sí. Hablaste algo de la autoestima y eso quiero decirlo porque es que a veces yo siento que a uno cuando migra, o no sé si a todo el mundo, pero como que la autoestima sí se le baja, como que uno se siente como que menos, o no sé, pues acá uno se viene a enfrentar a otro tipo de cosas, en mi caso a otro tipo de trabajos, a otro tipo de mundo, entonces también a veces como que la autoestima se va bajando poco a poco. ¿Eso es normal? Sí, es normal, porque muchas veces uno tiene una licenciatura, es esto o lo otro en su país de origen y llega al país que emigra y está haciendo trabajos que nunca se hubiera imaginado que iba a hacer y que hace que uno se sienta menos. Es todo el tiempo que yo invertí estudiando, toda mi experiencia profesional y ahora estoy sirviendo mesa. Que no tiene nada de malo, pero es como esa sensación de estar empezando de cero. Sí, creo que ahí como que ahí es donde empieza uno a extrañar y empieza el duelo migratorio porque uno empieza a decir, no, pues yo en mi país estaba de licenciado, o sea, yo estaba trabajando en otras cosas que aquí no lo hago y puede sonar un poco arrogante, pero no lo es como un dolor que uno siente de desprenderse de algo que uno fue. Es lo que comenté al principio de la pérdida de identidad, Sí. porque muchas veces nos definimos por lo que hacemos, por nuestra profesión, es lo que nos define como, es una de las cosas que nos define. Para algunas personas eso tiene mucho peso. En mi caso, digamos que yo tengo un caso contrario al de Dianis, yo estoy en Houston, ¿sí? Y a mí al principio sí me sucedía una cosa muy parecida a la de Dianis y era que en los contextos en inglés yo me suprimía, incluso nos pasaba con mi esposo, nos invitaban aquí con amigos o en nuestros trabajos y uno como que se suprimía por sus, pero ya llegó un punto de pronto de hablar, de estar en nuestros trabajos, yo estoy trabajando en lo que me gusta, de hecho Estados Unidos creo que me ha sacado todas las cosas que me gustan, ¿no? O sea, me encanta escribir, hago historias, o sea, como que me ha dado la oportunidad de sacar un lado que siempre tuve guardado, pero ahorita digo, esto es lo que a mí me apasiona. Sí tengo situaciones con el inglés, sobre todo ya como entrando dentro de la cultura laboral, por ejemplo, las culturas laborales son completamente diferentes. Entonces es todo un proceso y si comparo mucho como, ay, antes, por ejemplo, cuando trabajaba en Medellín, las cosas no eran así, la gente era tan hermosa y uno también siente un duelo, pero es un duelo de tristeza, de extrañar esas formas culturales en las que se trabajaba en equipo, por ejemplo. Porque no estoy diciendo que aquí no se haga, pero se hace de una forma diferente. En ese sentido, uno puede influir en el contexto. Sí, ok. Y te doy un ejemplo personal. Cuando yo llegué a Nueva Zelanda, una de mi otra carrera, hace tiempo, fui chef profesional. Estuve como jefa de cocina, apenas llegué a Nueva Zelanda. Una de las cosas que sucedió, fue al principio que fue muy chocante, fue el hecho de que en Argentina, uno, incluso a las personas que recién conoce, las saluda de beso y abrazo. Entonces, yo estaba trabajando, el lugar donde estaba trabajando, todo el personal era multicultural, o sea, había de todo. Y las veces, especialmente la primera
primera semana donde me presentaron al personal nuevo y yo los abracé. Cuando los abracé y les di el beso, los sentí que estaban duros como una estaca. Entonces fue el proceso de explicarles, primero de disculparme por haberlos hecho sentir incómodos, pero de explicarles que donde yo vengo, así es como se saluda. Y que no prometí, no les prometía que no iba a volver a pasar, que era muy probable que lo volviera a hacer, que iba a intentar estar consciente de no hacerlo, pero que no prometía que no sucediera otra vez. Solo el hecho de explicar eso hizo que cuando yo me contenía de no saludarlos de esa manera, ellos me pidieran que lo hicieran. Ay, súper. Y de repente se tornó un hábito, fue parte de la cultura de la empresa de donde estaba trabajando, que la gente se saludara de beso y abrazo. Ay, qué chévere, qué chévere, qué chévere. Uno puede influenciar, uno puede agregar su razón, pero es esto de sentirse, y pasa por la autoestima, de que lo mío también vale, que nada es mejor o peor, es solo distinto. Sí, solo distinto, exacto. Son diferentes formas, no es que una sea mejor que la otra. Hay contextos en los que hay cosas que sí se van a poder implementar, hay contextos en que hay cosas que no se van a poder implementar, pero siempre se puede agregar ese granito de arena. Sí, eso es verdad. Y ese granito de arena que es de uno, que nadie va. Sí, y que de alguna forma te ayuda a pertenecer también. Sí, cosas tan simples como traer un plato tradicional o algún postre o algún tipo de cookie, de galletita, de algo para el café que sea típico de donde uno es, y compartirlo. Sí, eso lo hicimos. Invitar a esa gente que no conoce mi cultura a que conozca un poco. Sí, sí, eso me encanta. Sí. Bueno, digamos, el duelo migratorio, ¿cómo impacta a las parejas y a las familias? Digamos, cuando también una familia con hijos va a otro país, y cómo impacta todo esto en pareja, a las parejas solas y a las parejas familias con hijos. A las familias en particular, lo que más los afecta, y especialmente si han tenido hijos en su país de origen y se han mudado, es la biculturalidad, la dificultad en mantener las tradiciones y el idioma. Ese es uno de los conflictos más grandes, más presentes. Que los chicos empiezan a aprender inglés y no quieren hablar español, o que desmerecen tradiciones y costumbres, porque los chicos también se quieren adaptar y quieren ser parte, quieren ser aceptados. Sí. Pero ahí los que sufren son los padres. Sí, y eso es lo que suele pasar con las primeras generaciones, donde se empieza a ver una desconexión de la cultura propia, de la identidad propia. Es algo que pasa, es algo que es normal. Cuando uno es parte de una diáspora, es lo que suele pasar. Es difícil mantener el idioma y es difícil mantener la cultura. Y yo creo que es que del inicio también, en general, de la humanidad, pues el hombre también ha estado siempre migrando, ¿no? Y migrando se formaron, pues, muchos de los países o las sociedades que existen. No hay ningún país en este mundo que no haya tenido una corriente de inmigración en algún momento de su historia. Todos los países han sido influidos por alguna corriente inmigratoria. ¿El duelo migratorio se supera en algún momento o ya uno aprende a vivir con él? Uno aprende a vivir con él. Es lo mismo que el duelo cuando alguien fallece en la familia o la pérdida de un trabajo. Uno aprende a vivir. En un principio, ese duelo migratorio ocupa un lugar muy importante en la realidad de uno. Con el tiempo, no es que el duelo migratorio desaparece, pero le da espacio a que otras emociones y otras experiencias formen parte de la vida. Entonces ya no ocupa el papel principal. Siempre va a aparecer en algún momento, como dije, fechas patrias, algún evento importante en la familia, va a aparecer, no desaparece, pero se hace más fácil convivir. Yo quiero hablar como del rol de la mujer. En nuestros países latinoamericanos, la mujer, creo que de pronto puede también ser en otros países, la mujer tiene un rol como de sostén de muchas cosas. Y en ese proceso de duelo migratorio existen como investigaciones o cierta parte de la psicología que hable de ese rol de la mujer en ese duelo migratorio. No hay muchas investigaciones en lo que se refiere a salud mental y migración. Los estudios son muy pocos. Por lo general, los que se han hecho en cuanto a todo lo que es cultura latinoamericana se han desarrollado en Estados Unidos, más que nada. No tienen la profundidad, como que están en sus primeros pasos. Okay. No hay demasiada información, no hay muchos artículos escritos o research hechos en relación a eso. Y acerca de ese rol de la mujer como en esos procesos migratorios. Siempre la mujer ha sido la que ha transmitido y mantenido mucho del contenido del contexto cultural, porque históricamente es la que ha estado en casa y es la que ha estado más vinculada a los niños y a la educación de los niños. Pero también la realidad es que en todas las culturas latinoamericanas tenemos esto de, en inglés se dice, it takes a village to raise a child. No es solo uno, es todo el contexto. Son los tíos,
tíos, los abuelos, los Sí. mejores amigos de los padres, el docente. Hay mucha gente que es referente, que también ayuda en ese proceso. Y en tanto las mujeres se acuerden de que no están solas y de que pueden pedir ayuda y de que pueden apoyarse en otros para eso, el duelo migratorio puede ser menos intenso. Y puede ser el hecho de que se junten con otras mujeres que sean de origen latino o no, o que sean inmigrantes, simplemente eso, y que puedan compartir cómo se están sintiendo. Sí, yo creo que eso ayuda un montón, conocer las historias de otras personas. Y digamos, ¿en qué momento, ya como para finalizar y darle un cierre, es en qué momento el duelo migratorio deja de ser nostalgia y ya se convierte en que de verdad se necesita un apoyo profesional? Es cuando se empiezan a notar indicios de que uno está en un proceso de depresión, de que no conecta con nadie, de que se está aislando, de que nada lo motiva, como que uno no tiene razón de ser, esa falta de conexión. Es la desconexión, diría, es el punto principal o el punto inicial en el que uno tiene que decir, bueno, es necesario que hable con alguien. Y a veces ese hablar con alguien es hablar con la familia y presentarle lo que realmente a uno le está pasando, y a veces es buscar ayuda profesional. Y ya, ahora sí, para cerrar, de verdad, es como no sé, como qué tips, consejos o unas palabras para todas estas personas que nos escuchan, que estamos al otro lado de nuestros países y vivimos día a día con ese duelo migratorio, o no día a día, pero hay veces que llega, ¿cómo navegamos esto? O que algunas palabras. Lo primero es no tengan vergüenza de ser quienes son, demuestren quiénes son. No porque el inglés no sea fluido o el idioma que tengan que hablar no sea fluido, tienen que dejar de ser ustedes. Como dije, uno puede demostrar quién es y puede compartir quién es. Y lo otro es buscar referentes, buscar gente con la que compartan cosas, lugares donde sientan que pertenecen, donde tienen un interés en común con alguien. Súper. Araxi, si las personas quieren consultarte, ¿dónde te pueden encontrar? No solo en Queenstown, sino también al otro lado del mundo. ¿Cómo te pueden contactar? Trabajo tanto en persona como online y me pueden contactar vía email o en mi página de Facebook o en mi website. Así que nada, hay puntos de contacto. Y los estaremos compartiendo. Esto fue Reportereando por el Mundo, la vida adulta en modo real. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas de streaming. Spotify, Apple Podcast. Gracias a Radio Soulam por abrirnos las puertas. Nos vemos en otro episodio.